Pues muy buena semana para todos. Aquí te Bog, Shavuot Tov. Nuevamente estamos en nuestra reflexión, en esta parashá. Este Shabbat se estudió parashá Yitro. Hoy ya es 12 de febrero, 2023, 19, 21 de mes de Shevat, 5783, Yom Rishon, ya es primer día de la semana. Uri Hashem. En esta sidra que estudiamos en este Chávez, vimos la fascinante historia y la muy interesante historia de uno de los conversos más grandes de toda la historia, y es Yitro. El famoso Yitro, que es el suegro de Moshe Rabbeinu, nada más y nada menos, el profeta y Sadik más grande de nuestro pueblo, será Moshe Rabbeinu. Y su suegro era un converso. Se casó con la hija de Yitro, que era una mujer conversa también. Sí, pero. ¿Y por qué es tan grande Yitro? Pues ocupa una parashá con su nombre. Así que dicen esos sabios que los conversos, cuando son realmente sinceros y leales, son sinceros, son buenos, son una bendición para el pueblo de Israel. Ah, pero cuando no son buenos, son un dolor de cabeza. Pero Yitro fue grande y especial. Precisamente la parashá que habla del recibimiento de la Torá de Har Sinai lleva el nombre de Yitro. Y nos dice la parashá, comienza diciendo que oyó Yitro, Vaishma Yitro. Y explicaba el rabino Ben Zakien, nombre de los sabios, dice que 4 personas se le colocó una letra en el nombre del que estudiamos esta mañana con un muchacho. Uno de ellos fue eh, Yoshua bin Nun, que le colocó la Yud. Otro fue Abraham Navino, que se le colocó la Hei. Sara Imeno, que también se le colocó la Hei. Itro, que se le colocó la Vav. Y su nombre, Yete, va a ser Yitro. Yitro. Y los 4 forman el nombre de Hakadosh Baruj Hu, Yud Kei, Madbat Kei. Ahora, ¿por qué Yitro mereció estar en el nombre de Dios? Era un converso genuino, pero dice que oyó Yitro, Bishma Yitro, y nos dice que era sacerdote de Midian, suegro de Moshe, y nos dice que era suegro de Moshe. Dos cosas que a veces la gente no quiere decir. Imagínate, el rabino más importante del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu. ¿Y quién es su suegro? No, mi suegro es el tzadik tal, que viene de tal dinastía, y etcétera, y apellido, y eso. Siempre se quiere saltar, pues, lo mejor, ¿no? Pero el Parashá dice que oyó Yitro, está bien. Dice que, ¿qué fue lo que escuchó Yitro? Vamos a saber. ¿Qué fue lo que escuchó Yitro? Pero debería decir, y oyó Yitro, el tzadik, el converso tzadik, además que era suegro de Moshe. Nos dice que era sacerdote de Midian. ¿Quién era sacerdote de Midian? Era el hombre que conocía todas las idolatrías. Había sido sacerdote de Midian, un idólatra. Y nos dice que era sacerdote de Moshe. Pero ¿por qué no dice que era sacerdote de Midian? Para resaltar cómo él fue tan grande. Porque entre más oscuridad hay en la persona, más luz puede proyectar. ¿Por qué? Porque nos quiere decir, para que entendamos la grandeza de Yitro, nos viene a decir de dónde salió Yitro. Era el sacerdote de Midian. Era el papa de su época, por así decirlo.
era el hombre que manejaba las idolatrías, había sido consejero de Faraón. Tanto había estado en la crema innata del paganismo. Y él vino y se convirtió. ¿Por qué? Por lo que escuchó. ¿Qué escuchó? Dicen sus sabios. Lo que hizo Hakadosh Baruj Hu con Israel. Sigamos leyendo. Suegro de Moshe, todo lo que hizo Hakadosh Baruj Hu a Moshe y a Israel y su pueblo, que había sacado Hashem a Israel de Egipto. Lo sacó porque amaba a Israel y Moshe Rabbeinu era su servidor, porque era muy meritorio. Y tomó Yitro sobre de Moshe a Zipra, la esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus dos hijos, los cuales uno se llamaba Gerson, pues le había dicho, extranjero fui a una tierra de extraña, y el nombre otro era Eliezer, pues él, lo tiene mi padre, ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Vino Yitro sobre Moshe con sus hijos, etc. Dijo Moshe, yo, tu suegro, Yitro, he venido a ti junto con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y salió Moshe Rabaini y lo recibieron con honor y todo lo que había, y le narró todo lo que Hakadosh Baruj Hu había hecho a Paró y a Egipto a favor de Israel. Y se alegró y tro por todo el bien que había hecho Hashem a Israel. Hashem a Israel, que lo había rescatado de la mano de Egipto. Dijo Yitro, bendito es Hashem que los ha rescatado a ustedes. Y bendijo a Hakadosh Baruj Hu, dicen nuestros sabios que hasta ahí nadie había bendecido a Hashem. Yitro vino aquí y bendijo a Hashem por todo lo que escuchó. Yitro era sincero. Era un judío converso sincero. ¿Qué escuchó Yitro? Todo lo que Hakadosh Baruj Hu hizo. Entonces comenzó a unir una cosa con la otra y dijo, no hay Dios más grande que Hashem. No hay Dios verdadero sino solo Hashem. Y entonces decide convertirse y unirse al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué mereció Yitro convertirse? Explicó el Rabino Saquén, también lo dice el Mean Loes, que Yitro había sido consejero de Paró. Y la chispa del alma de Yitro era la chispa de Caín. Y la de Faraón igual. Juntos tenían una chispa del alma de Caín. Y por lo tanto había una química entre los dos muy fuerte, un entendimiento muy fuerte, una resonancia muy fuerte en sus almas, porque tenían la misma chispa y se la llevaban bien, como podríamos decir en términos seculares, eran uña y mugre. De hecho, dice el Midrash que Yitro fue el que aconsejó que ahogaran y después se arrepintió. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Qué de meritorio tiene huir? Explicaba Rabino en de los sabios, y también lo dice el Mean que huyó porque de esa manera, al huir, logró superar su Yetzer Hara. O sea, cuando una persona es sincera, va a luchar consigo mismo, con su propia naturaleza, con su propia biología, porque entendió que no estaba bien. Y Tro tenía el potencial. Después entendió y ahora unió conocimientos y dijo, no existe otra deidad sino Hakadosh Baruj Hu. Y quiso pertenecer al pueblo de Israel y vino con sinceridad porque tenía la fuerza para superarse. Dicen nuestros sabios que cuando alguien quiere convertirse, tiene que superar tres cosas: la crianza, la familia y la cultura. No es fácil. Los sabios alaban al converso, dicen que tendrá un lugar muy especial cuando es sincero. ¿Por qué? Porque él vino voluntariamente y se convirtió. Hay explicaciones de por qué se convierte. Pero él vino y se convirtió y tiene que superar su cultura, sus costumbres, sus deseos, su personalidad, cambiarse y transformarse. Ya no vive como vive muchos goín, a la puesta de su deseo, sino que se supera a sí mismo. Por eso los no judíos no pueden estudiar la Sagrada Torá,
porque ellos no tienen la fuerza para superar sus deseos. ¿Por qué? Porque no lo quieren hacer. Y muchos leen la Torá y muchos leen la Biblia, lo que llaman Biblia. Inclusive hasta hacen cosas de judíos y dicen los sabios, es un pecado para ellos, por cuanto es solo intelectualismo o emocionalismo, mas no es una vida concreta de acciones concretas. Por lo tanto, dice, es un pecado para el no judío. Ah, pero si alguien quiere venir y convertirse, entonces tiene que comprender que debe luchar contra sus deseos, hasta poner una vida en orden, una vida como Hakadosh Baruj Hu quiere para su pueblo Israel, porque dijo, vosotros seréis Kadosh, porque yo soy Kadosh. Santo, sea apartado, como hemos estudiado en el Metzelah Yetzarim. Y esto tiene que ver con el control y el dominio de los deseos. Por eso dice que el Masal de Israel no está bajo las estrellas, porque estar bajo las estrellas es cuando el ser humano vive por su deseo. Entonces las estrellas, la parte astrológica, gobierna sobre el ser humano. La vida, la clave en la vida está en no dejar que los deseos nos dominen. Esto era la vida de Yitro, por eso Yitro fue tan sincero, tan puro su conversión y tan grande su hazaña. Y tenemos que comprender el contexto de por qué fue tan grande. Era el sacerdote más grande de la idolatría del mundo entero. Tenía una posición privilegiada, una posición importante. Fue consejero de Paró. Logró superar esa amistad maléfica con Paró. ¿Todo por qué? Por buscar a Hakadosh Baruj Hu, por unirse a Hakadosh Baruj Hu. Hay gente que todavía de repente dice, no, pero a mí me queda duro dejar mi novia, me queda duro dejar la cervecita, las tabernas. Y Tro dejó una vida de comodidad económica impresionante. Eso es como si escucháramos hoy que el Papa renuncia al Vaticano para convertirse en judío. Pasó una vez en la historia, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia muy aparte. Eso es como si dijéramos que el hombre más prestigioso en el mundo oculto deja todo eso con tal de venirse a convertir. Ah, entonces esa conversión es sincera. ¿Por qué? Porque lo que está dejando es mucho, el precio que le está costando es mucho. ¿Cómo podemos sacar una enseñanza a nivel general? Toda persona puede superarse, si quiere, si desea, puede superarse. Todo el mundo no tiene que ser judío. Los no judíos deben respetar las 7 leyes de Noah. Dice Rapsaka, ¿alguien quiere ser un buen judío? Tiene que ser primero un buen noájida. Porque cuando alguien no es un buen noájida, dice Rapsaka, por eso es que muchos judíos conversos viven muchos balaganes, muchos problemas, porque no fueron buenos noájidas. Entonces tienen deudas pendientes de esa vida de no judío, que nunca corrigieron. La invitación es, ¿cuántas veces escuchamos que Hakadosh Baruj Hu hace cosas maravillosas? ¿Con quién? Con nuestro pueblo Israel. Un día un joven estaba en el banco y un joven venía detrás de mí, un jovencito, tal vez tenía, qué sé yo, 14, 15 años. Y entonces me dijo, ¿me prestas un lapicero? ¿Tenés un lapicero? Le dije, sí, me lo prestas, claro, con mucho gusto. Después me lo entregó y yo pagué lo que tenía que pagar. Él pasó a otra caja, pagó también. Yo iba saliendo del banco y el muchacho fuera del banco me dijo, te puedo hacer una pregunta, ¿eres judío, verdad? Le dije, sí. Yo siempre he querido ser, algún día seré judío también. Y dije, ¿por qué vienes de familia judía o algo así? Dijo, no, yo me quiero convertir. ¿Y por qué? Le dije. Ah, me dijo, pero yo no puedo ahora, soy un jovencito y no puedo hacerlo. ¿Por qué quieres convertirme? Ah, le dije, ¿por qué no lo puedes hacer? Dijo, mi mamá me lo prohíbe. Me dice que es una locura, pero algún día yo quiero convertirme. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué quiere venirte a convertir? Me dijo lo siguiente, mira el razonamiento de un muchacho de 14 años. Y me dice,
Yo veo la historia del pueblo de Israel, cómo ha sobrevivido a todo y aún existe y mantienen su cultura. Un pueblo así, la única manera de existir es porque Dios está con ellos y ellos, vosotros, me dijo, están con él. Ahí está el Dios verdadero. Muy pocos tienen este razonamiento, muy pocos tienen esta reflexión para llegar a esta conclusión. ¿Cuánta gente me decía Rafa una vez, Rabir una vez estando en Monsi, en Nueva York, me dijo, mira estos muchachos, ven a nuestro pueblo, ven muchas cosas y no se les ocurre, ¿cuál es el Dios de ustedes? ¿Ustedes en qué creen? ¿Cómo podemos mejorar la vida? Dicen nuestros sabios, todos los judíos fuimos esparcidos en todo el mundo. ¿Para qué? Para que la gloria de Hakadosh Baruj Hu ahí también se manifieste. Para que la gente pueda ver, aquí está el Dios de los judíos y está con ellos. Para que puedan venir a Hakadosh Baruj Hu. ¿Cómo? No siendo judíos. Tal vez algunos tienen chispa de alma judía y vienen a convertirse y vendrán a convertirse. Pero otros tienen que tener, venir a arrepentirse para aceptar las 7 leyes de Noah, dejar la idolatría y aceptar los 7 mandamientos que todas las naciones las tienen y deben tenerlas. De hecho, muchas de sus sistemas jurídicos están, porque sin esas leyes el mundo no puede existir. Y venir y entonces transformar su vida y entender que tienen un propósito en este mundo. Que como hijos de Adán, todos tienen que hacer corrección a la vida y mejorar sus vidas. Acercarse a Hakadosh Baruj Hu, porque el Moshiach muy pronto aparecerá. Besat Hashem, Besat Nishmaya, que aprendamos de Yitro, de la actitud de Yitro. Cuando alguien diga, no, para mí esto es muy tremendo, Yitro dejó todo por venir a convertirse en Hakadosh Baruj Hu, porque reconoció a Hakadosh Baruj Hu. Por eso hay que escuchar. ¿Qué escuchamos todos los días? Dios está al tanto del mundo, ama a nuestro pueblo y ama a toda la humanidad y desea que todos vengan a una teshuvá, a una conexión con el Creador, que seamos felices y que podamos cumplir nuestro propósito aquí en este mundo. Besat Hashem, Besat Israel. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, gracias por venir a la clase. Vamos a una serie de preguntas que siempre tenemos y Besat Hashem terminamos. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, nos veremos en la semana, en las próximas clases que hay. Gracias por haber venido. Lo que escuchan la clase en diferido, siempre hay una oportunidad para conectarse con el Verbo. Dicen nuestros sabios, el vacío que a veces las personas experimentan, ese vacío tiene forma de Dios, porque hay falta que tengamos conocimiento y que Hakadosh Baruj Hu aún gobierne esa parte de la vida que nosotros tal vez en algún momento la persona no le deja a Dios gobernar. Un abrazo para todos, que Hashem nos pide, gracias por haber venido.